Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Nuevamente damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar a través de estos medios para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Esperamos que todo esté bien en su vida, juntamente con la de su familia. Vamos a seguir orando unos por otros para que podamos restablecernos y así volver a la normalidad, no solamente como iglesia, sino todo el mundo. Vamos a hacer una oración, vamos a cantar un canto para continuar con la clase que hemos estado llevando a cabo los jueves a las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Creo que ya sabe el horario. Todavía estamos un poco confundidos con esos horarios, ¿verdad? Pero también estamos tratando ya de volver a la normalidad. Ya tenemos los estudios los miércoles a las 7 como lo hacíamos en tiempos pasados. También los domingos a las 10 de la mañana y pronto, primero Dios, quizás lo más tarde el próximo año volvamos a la normalidad completa donde estaremos estudiando las clases bíblicas los domingos por la mañana y los domingos por la tarde también y en los miércoles. Y por qué no decirlo, adelantando unos otros programas que hemos estado dejando atrás por esto que hemos estado pasando. Pero gracias a Dios, como hemos estado mirando, ya vamos poco a poco saliendo de este túnel oscuro. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder ser hijos tuyos, Padre, y poder, Señor, seguir pidiéndote ayuda para que nos sigas bendiciendo, nos sigas ayudando. Permite, Señor, que cada uno de los que van a estar pendientes de esta clase abran su mente y su corazón para que sean edificados y conozcan más tu voluntad. Así también te pido, Señor, que tú me uses como instrumento preparado, Señor, que has puesto, Señor, para que pueda enseñar a tu iglesia y podamos edificarnos con tu palabra para crecer espiritualmente, Padre. Ayuda a aquellos que por alguna razón no pueden conectarse, Señor, no pueden estar al tanto de estas clases, pero te pedimos, Padre, que pronto ellos puedan estar al tanto, Señor. Así también si hay algún amigo o amiga entre nosotros, Padre, entre las familias que escuche, que tú también le abres el corazón y su mente para que él o ella pueda aprender y así también conocer tu voluntad para hacerla como lo hemos hecho nosotros, Padre. Todo lo que digamos y hagamos siempre sea de acuerdo a tu voluntad. Recibe esta alabanza grata, Señor, que sale de nuestro corazón y que llega a tus oídos ante tu presencia como un lobo grato. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar un canto. Y este canto, pues, tiene que ver mucho con la clase que vamos a continuar. Vamos a cantar. Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Y no de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que
yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. Cerca de ti. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Jeremías, que Dios es un Dios de cercas y no de lejos. Él quiere estar en el corazón de cada uno de los oyentes, cada uno de aquellos que creen que Dios puede estar y ayudarles a ellos. Nosotros lo sabemos porque le hemos obedecido. Y por haberle obedecido, la Biblia nos enseña que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Bueno, es la clase que hemos estado enseñando, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer los hijos de Dios? ¿Por qué es tan importante que usted y yo conozcamos la vida que necesitamos aprender a llevar? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Bueno, la clase pasada hablamos de que como cristianos nos enfrentaremos a muchas pruebas. Muchas pruebas, y algunas van a ser difíciles, otras más difíciles, pero Dios, que es un Dios de amor, es un Dios de poder, estará con nosotros para ayudarnos a poder vencer esas pruebas o a darnos las fuerzas para soportarlas también. Porque así trabaja Dios en la vida del ser humano. Esta clase, que es la clase número 7, le vamos a poner como título, ¿verdad? Yo como hijo de Dios, aún todavía cometo pecados. Fíjese, yo como hijo de Dios, aún todavía cometo pecados. ¿Por qué? Esa es una pregunta. ¿Por qué cometemos pecado? ¿Qué debemos hacer cuando cometemos los pecados? ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si los cometemos y no los confesamos? ¿Qué puede pasar? Es muy importante, ¿verdad? ¿Qué puede pasar si no lo confesamos? Pero, ¿qué vamos a hacer si ya sabemos que hemos pecado? Bueno, la Biblia nos enseña en la primera carta de Juan, el capítulo 1, el versículo 19 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando nosotros nos convertimos en sus hijos, nuestra vida cambió. Pablo dijo a los Corintios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas ya pasaron. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, el versículo 4 y al 6 nos dice: porque somos juntamente con Él sepultados por la muerte, para muerte por el bautismo, de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más
al pecado. Así que nosotros, considerados muertos al pecado, dice el versículo 11, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted y yo como cristianos continuaremos con la lucha del pecado en toda la vida. Será una lucha fuerte. Esa lucha es una lucha a muerte. ¿Por qué decimos una lucha a muerte? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si nosotros pecamos y no nos arrepentimos, no buscamos el cambio, no hacemos el esfuerzo por dejar, entonces nos puede eliminar. No Dios, sino nosotros mismos. Por eso es importante saber que en nuestra vida, aunque tengamos una nueva, la lucha va a continuar hasta el final de nuestros días. El apóstol Pablo dijo, he ganado la batalla al final de sus días. He peleado, pero he mantenido la fe. Jesús dijo en una ocasión que en el mundo tendremos aflicciones, pero hay que confiar en Él. Pero también en el libro de Apocalipsis 2:10 dice, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aunque pases problemas, aunque pase lo que pase, si tú te mantienes fiel a Dios, si yo me mantengo fiel a Dios, como dice Juan 15, agarrado de Él, sin duda seguiré la lucha, tendré muchas pruebas, pero no estaré luchando yo solo o yo sola, porque Dios estará conmigo. Pero la pregunta es, si yo peco, ¿qué debo de hacer? Bueno, la primera parte es importante que usted lo sepa. La primera parte es importante que usted lo sepa. El apóstol Juan, en el texto que acabamos de leer, dice, si nosotros confesamos nuestra falta, Dios es fiel y justo para perdonarla. Dios es fiel y justo para perdonarla. Tiene que haber una confesión. Yo creo que cuando dice la primera carta de Juan 3:20, miren lo que dice. Primera carta de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que el nuestro es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. Pero uno sabe si ha cometido la falta contra Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo es el momento indicado para confesar el pecado? ¿A quién debo yo confesarlo? Mire, primero dice que hay que confesarlo a Dios, porque a Dios es el que ofendimos. Si algunas veces usted, yo o cualquier hermano ofende a una persona, recordemos que a quien hemos ofendido es a Dios. Primero. Así que si hemos ofendido a Dios primero, hay que pedirle primero a Dios el perdón. Hay que reconocer ante Dios el pecado que cometimos contra una persona. Y después, si usted tiene la oportunidad, si tenemos la oportunidad de ir con esta persona, vamos ante esta persona y le decimos, perdóname. Yo te hice, yo pensé, yo actué mal contigo, perdóname. Y si él perdona o ella perdona, qué bueno. Y si no perdona, esto ya no es cuestión de nosotros, porque lo que Dios manda, eso hicimos. Vamos y nos ponemos a cuentas con la persona. Es importante. Entonces, una de las cosas importantes para poder obtener el perdón de nuestros pecados es confesarlo, porque solamente uno sabe cuando ha cometido esa falta, ese pecado. Y la Biblia dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, entre esos mandamientos es no cometer pecado. ¿Por qué? Porque
dice la Biblia que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, pero sí lo ejerce cuando nosotros se lo permitimos. Por eso es que uno de los puntos principales es confesar. Confesar aquella falta que yo cometí contra Dios, como lo hizo en una ocasión David. Salmos capítulo 51, todos conocemos la falta que David cometió en la segunda carta de Samuel. Todos sabemos la falta. No hay alguna vez necesidad de ir a ese texto cuando ya sabemos el contexto de lo que está diciendo David aquí. Él no se sentía bien. Su corazón le reprendía. Es por eso que dice Juan, si nuestro corazón no nos reprende cuando cometemos una falta, pues somos más grandes que Dios. Pero si nos reprende y no hacemos nada, pues entonces estamos actuando mal. No hay conciencia. No hay remordimiento, no hay actitud que agrade a Dios, porque uno está guardando algo que es malo y sabemos ante todo que a Dios no le podemos engañar. Él lo sabe todo. Pero es importante que conozcamos la Escritura, qué pasos tomar para que nosotros podamos curarnos. Porque el pecado es una enfermedad, curarnos. Y así evitar tener un conflicto contra Dios. Así proteger más nuestra salvación. Pero hay que reconocer primeramente que nosotros, cuando cometemos el pecado, es necesario confesarlo ante Dios. Mira lo que dice Salmo 51. Dice David del 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, fíjese el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mi pecado que está siempre delante de ti y de mí. Él lo ve y yo también lo sé. Entonces dice, yo reconozco. Esa es una de las partes importantes, reconocer que hemos pecado. Porque si no reconocemos que hemos pecado, esa falta, ese pecado no se puede borrar. Tenemos que confesarlo. Tenemos un corazón y una conciencia que nos acusa. Hemos actuado mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y entonces la muerte es separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. ¿Cómo podemos vivir agradando a Dios si estamos cometiendo pecado? Es necesario confesarlo. ¿Cuándo debo de confesarlo? En el mismo momento que lo haga. En el mismo momento que peque. Que peque. Sea en la mañana, sea a mediodía o sea en la tarde. Pero si en algún caso usted, por andar haciendo cosas, se distrae y no reacciona a la falta cometida, antes de dormirse, recordemos que nosotros como cristianos tenemos una costumbre muy bonita. Yo no sé si usted lo tenga, si usted no lo tiene, debe de hacerlo. De que antes de dormirnos hay que hacer un análisis del día que hemos vivido. ¿Qué hemos hecho que ha desagradado a Dios? ¿O qué hemos hecho que ha agradado a Dios? Y si en el día sabemos que hemos cometido alguna falta que la Biblia llama pecado, pues es el momento de confesarlo. Señor, perdóname porque yo hice algo incorrecto. Y cuando hay este tipo de confesión, sin duda yo creo y creemos que Dios va a escuchar y Dios va a perdonar.
porque nos acordamos que sí cometimos una falta. Porque recordemos, hermanos, que Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. A Dios no se le olvida como a nosotros. No esperemos hasta el primer día de la semana cuando vamos a tomar el juguito, el jugo de la vid, que dice la Biblia que es para perdón de los pecados. Pero eso fue al principio cuando usted se bautizó, de que la sangre le limpió todos sus pecados. De allí en adelante usted y yo como cristianos estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. El habernos perdonado todos los pecados. Pero que en ese momento también, antes de participar tenemos que reflexionar. Porque así podemos traer a memoria todo lo que hicimos en la semana. ¿Cuántas faltas quizás no cometí en la semana? ¿Por qué no hacerlo en la semana? ¿Por qué esperar hasta el domingo cuando no sabemos nosotros el día de mañana? ¿Por qué? ¿Nos vamos a acostar sabiendo que hicimos algo mal? ¿Cómo podemos entonces leer o decir de memoria, en paz me voy a acostar y así mismo voy a dormir porque solamente en ti confío? ¿Cómo? ¿Usted cree que esa oración va a ser escuchada cuando sabemos que hemos pecado? No, es necesario, ¿verdad? Confesarlo. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y entonces sí, voy a dormir tranquilo, voy a dormir tranquila. Y en la mañana siguiente que yo me levante y que me prepare para irme al trabajo, para ir a hacer mis labores cotidianas de cada día, Señor, ayúdame. Ayúdame para que no vuelva a cometer esas faltas que cometí ayer. Por eso es importante ver y conocer la Escritura. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando pecamos? Pero también mire la respuesta de Jesús a aquella persona que cometió un pecado, y entonces sabemos que cuando una persona es culpable de algún pecado, no se vive tranquilo, no se vive tranquila. Por eso es necesario la confesión, la confesión. ¿Recuerda? En Juan capítulo 8, versículo 11, la historia narrada ahí sobre una mujer adúltera que había cometido una falta. Ya sabemos nosotros qué falta, pero cuando la ley decía que si una persona cometía unas faltas, la ley decía que tenía que ser castigada, y castigada de una forma que la persona iba a sufrir. Y entonces cuando se encuentra con Jesús, ella le pide ayuda y Jesús le ayuda respondiendo a su plegaria con estas palabras: ¿quién te acusa? ¿Dónde están los que te acusaban? Porque había un grupo de personas que iba tras ella para tirarle las pedradas, para matarla, porque había hecho algo negativo, algo malo, había pecado. Entonces Jesús le dice: mira, fíjate, ¿dónde están todos aquellos que te acusaban? Entonces cuando ella se levanta y dice: ninguno. No miro más a aquellos que venían corriendo detrás de mí para golpearme, no los miro. Entonces Jesús le dijo en el versículo 11, dice, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Fíjese. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Cuando hablamos de que si confesamos el pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Bueno, si cometemos la misma falta, tenemos que tener cuidado. Sí, algunas veces cometemos la misma falta, quizás una y otra vez y una y otra vez. Y como es algo difícil de dejar, lo dejamos ahí. Ya no luchamos.
nos desanimamos. O quizás pensamos que no es malo, que Dios no lo ve y lo seguimos haciendo. Entonces es peligroso. Por eso le dice a la mujer, vete y no peques más. Dice, vete y no hagas más lo que estabas haciendo. Sencillamente, no hagas más lo que estabas haciendo. Si uno insulta a alguien, lo ofende, comete pecado contra Dios y viene uno y le dice, Señor, perdóname. Dios te va a decir lo mismo, vete y no vuelvas a hacer más. Yo te perdono, pero no vuelvas a insultar a esa persona. No vuelvas a hacerlo. Porque de esa manera se va a tener el perdón del pecado. De lo contrario, si lo confesamos y lo volvemos a hacer sin pensar y no hacemos lo mismo, claro, la Biblia dice en Proverbios 24:16, si el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta, pues sigue adelante. ¿Cuántas veces debo de perdonar al hermano? A un hermano, dijo el apóstol Pedro, 70 veces 7, le dijo Jesús. No sabemos, quizás sea la misma falta o no, pero hay que seguir, pero no justificarse sin abrir la boca o el pensamiento de decirle al Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque tenemos en la Biblia muchos ejemplos, y especialmente el ejemplo del apóstol Pablo, que dice, no es que ya lo haya ganado, sino sigo luchando para estar adelante, olvidándome de lo que quedó atrás. Porque a veces lo que yo no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque todavía vive el cuerpo pecaminoso. Vivimos todavía el cuerpo. Pero sí es importante que usted, hermano, hermana, sepa que si comete pecados, hay que confesarlos. Hay que arrodillarnos delante de Dios y hay que pedirle perdón. Porque si no lo hacemos, mire lo que dice el libro de Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjese, si pecáramos voluntariamente, porque nadie lo forza a uno. Si alguien te insulta, no tienes por qué responderle, no tenemos por qué responderle. Y más aún, si se burla de uno que porque es cristiano, uno tiene sentimientos, las emociones, tiene sentimientos, pero dice la palabra de Dios que hay que callar si sufrimos como cristianos, porque tenemos el ejemplo de Jesucristo, que Él no hizo ningún pecado y aún así sufrió el acoso de las personas. Pero dice el texto, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, sí, sabemos que es pecado. Sabemos que es pecado. Sabemos cuando hemos pecado. Sabemos a quién hemos insultado. Sabemos de quién pensamos mal. Sí sabemos. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando sí sabemos que hemos pecado? Cuando sí sabemos que hemos insultado a alguien, aún de pensamiento. ¿Qué hacemos? Y aquí dice, Juan, que hay que hacer es confesar. Pero también dice el escritor de Hebreos que si sabemos, si no lo confesamos, entonces estamos guardando en nuestro interior ira, dice Romanos, para el día de la ira, donde Dios, que es justo, nos pagará conforme a vuestras obras. Entonces es bien importante porque dice el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio. Ya conocemos la verdad, ya conocemos que va a haber un día de juicio. Ya conocemos que si hacemos lo contrario a lo que Dios manda, nos estamos convirtiendo en sus adversarios, como el enemigo, como el chamuco contra nosotros. ¿Quién es el que trabaja en nosotros cuando cometemos unas faltas? Si no es el enemigo.
El enemigo que llevamos dentro de nosotros. El yo que no quiere reconocer, que no quiere aceptar, que no quiere cambiar, que no quiere dejar. El yo, lo llevamos dentro. Por eso es una lucha interna. No tenemos que justificarnos echándole la culpa a las personas. O es que yo tuve que reaccionar porque me provocaron. No, eso es justificación. Eso no lo encontramos en la Biblia. Si no encontramos todo lo contrario. Si vosotros padecéis como cristianos, darle gloria a Dios. Dichoso soy si por vosotros sois vituperado, darle gloria a Dios. Pero si nos enojamos, si insultamos a las personas, si menospreciamos a las personas, si le decimos algo que sabemos que es pecado, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque no hemos madurado. Solamente cuando hay madurez espiritual es cuando vamos a aprender a reaccionar de una forma sabia. Mientras no crezcamos espiritual, vamos a estar en la misma situación, cometiendo una falta tras falta y quizás la misma una y otra vez. ¿Por qué? Porque no hemos crecido. Necesitamos acercarnos más a Dios. Necesitamos estar más cerca de Dios, como decía el canto, cerca de ti, Señor. Pero también necesitamos, no importa que cometa una y dos veces la falta en el mismo día, yo tengo que pedirle perdón a Dios, que no pase ese día. Que no pase ese día. Que usted se acueste, que yo me acueste sin haber confesado ese pecado. Porque como dijo David, yo conozco mi rebelión, yo conozco mi falta. Y él también. Dios la conoce. Entonces, ¿qué debo de hacer? Si caigo, si peco. Mire, vamos a ver Proverbios capítulo 24, por favor. Proverbios capítulo 24. A ver qué es lo que dice este escritor. Mire, porque si 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse, mas los impíos caerán de mal en mal. Porque si el justo cae 7 veces, 7 veces se levanta. Pero algunas veces, hermanos, hay veces que pensamos, quizás, no sé, usted, pero quizás pensamos, pues si ya cometí una falta y otra falta y no puedo quitarme esto, ¿ya qué? Ay, Señor, confiaré en la misericordia de Dios. No, eso no dice la palabra. La palabra te dice, arrepiéntete, lucha, esfuérzate como un soldado, como un atleta. Lucha, esfuérzate. Es necesario, ¿verdad? Saber que el enemigo tratará de ponerte la zancadilla. Como dijimos, como cristianos, cuando iniciamos nuestra nueva vida, sabemos que vamos a tener que en ella, pero con otra nueva vida, y esa vida es una vida de lucha. Es una vida de lucha. Hay que agradecerle a Dios porque nos ha rescatado del pecado. Y que ahora, aunque volvemos, aunque cometemos otras veces algunas faltas, sabemos la salida para mantenernos limpios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Seguir, dice Hebreos 12, versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que saber esto. Que Dios quiere que su cuerpo, su iglesia, se mantenga sana. Que mantenga su pureza. Por eso nos ha dejado la Escritura. Por eso nos ha dejado, ¿verdad?, la memoria de la sangre que lavó nuestros pecados y que cada semana la recordamos. Pero también nos ha dejado este bonito texto del Evangelio de Juan, primera de Juan, ¿verdad?, de que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y aún más dice que tenemos un abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice primera de Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado ayer, tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Si alguno hubiese pecado, si ayer pequé y lo reconozco, me viene en memoria, yo tengo que confesarlo. Porque yo sé que todavía Jesucristo me defiende. Es mi abogado. Es mi abogado. En aquel momento que yo me convertí, agarré ese abogado que todavía sigue intercediendo por mí. Entonces, ¿qué debo de hacer? Seguir luchando. Seguir luchando. Por eso es que el apóstol Pablo decía en el libro de Filipenses, por favor, en el capítulo 3, fíjese lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer desde el 12, por favor. Dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para saber si logro aquello por acá cual fui también, ha sido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que quedó atrás y extendiéndome lo que está por delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, también esto también os revelará. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sigamos una misma norma. Para todos. Tanto para el apóstol como nosotros. Que seguimos luchando. Como dice el escritor de Hebreos 12, poniendo los ojos en Jesús. Señor, perdóname. Yo quiero que tú me sigas ayudando. Soy débil, pero sigo en la lucha. Hermano, hermana, no se desanime cuando peca. No se desanime. Confiese su pecado. Porque si lo confiesa, entonces Dios le va a perdonar. Se necesita tiempo para llegar a la perfección. Tiempo. Y el apóstol Pablo lo dice, ese tiempo es de toda la vida. Segunda de Timoteo, con esto terminamos, 4:7, dice, porque estoy presto, versículo 6, porque estoy presto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Cada ser humano que viene en este mundo tiene un tiempo de vida. Y cuando llega el momento de partir, uno se va dando cuenta. Me queda poco tiempo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ponerme a cuenta con Dios. ¿Por qué esperar hasta el último momento? No, desde el mismo momento que nos bautizamos. Pero hay que reconocer que la palabra que el apóstol Pablo está expresando aquí es que él ha corrido la carrera. Ha cometido faltas, sí, pero ha seguido luchando. Y que solamente al final de la vida dejará de luchar contra el pecado. ¿Por qué? Porque se ha mantenido firmes hasta ese día. Dice el versículo 7, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así es que, hermano, hermana, que Dios les siga bendiciendo, que Dios nos siga ayudando para que nosotros nos mantengamos en la lucha, reconociendo cada vez que cometemos el pecado, la necesidad de confesarlo y seguir luchando sin desanimarnos, porque algunas veces nos desanimamos. Y el desánimo es un arma del enemigo. Tenemos que seguir luchando. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Y ojalá que estas clases le ayuden a usted como me ayudan a mí. Y deben
A esta palabra se deben o debemos todos los cristianos siempre tener en mente que no somos perfectos como quisiéramos serlo, pero sí seguimos en la lucha y reconociendo que cuando cometemos pecado, Dios nos puede perdonar, porque los cristianos todavía pecamos. El que no lo reconoce es mentiroso. Eso dice la Biblia. Por eso es importante reconocerlo, aceptarlo, pedir perdón y alejarnos de él cada día para perfeccionar nuestra vida en la santidad que Dios quiere ver en nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la bendición de haber estudiado tu palabra, esa palabra que nos enseña que como hijos de Dios, tuyos que somos, algunas veces cometemos pecados que si no nos arrepentimos nos alejan de ti. Así que te pedimos perdón si lo hemos cometido. Ayúdanos, Señor, para mantenernos firmes en esta lucha, sabiendo que mientras vivamos en este mundo, siempre estaremos expuestos al peligro. Perdónanos y ayúdanos siempre para hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén.